vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Números 27, versículo 12. El tema de hoy se llama ¿Por qué Dios eligió a Josué? Jehová dijo a Moisés: sube a este monte, a Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después de que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Este capítulo es uno de los más tristes, o bueno, los que vienen atrás. ¿Por qué? Porque primero muere María, después muere Aarón, y ahora viene Moisés. Y le dice Dios a Moisés: hoy te voy a dejar ver la tierra prometida, pero ya sabes, tú no vas a poder entrar allí. Y una vez que las veas, vas a ser reunido ¿con quién? Con tu hermano Aarón, o sea, vas a morir. ¿Cuándo ocurrió la muerte de Aarón? Si ustedes van más atrás, ahí en los capítulo 20, versículo 22 al 29, está la muerte de Aarón. Ahora dice el 14: pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cádiz en el desierto de Sin. Entonces Dios vuelve y le recuerda a Moisés por qué no va a entrar a la tierra prometida, porque eso solo se la deja ver. Recuerde que en el capítulo 20 ocurre que los hijos de Israel quedaron otra vez sin agua, la nueva generación, y ellos comienzan a quejarse. Dios le dice a Moisés: ve, coge la vara, reúne la congregación, háblale a la roca, y de la roca o de la peña va a salir ¿qué? Aguas. ¿Qué fue que pasó con Moisés? Como ellos estaban tristes porque María había muerto y los hijos de Israel se estaban quejando, entonces va y los reúne. Y el mandato de Dios, ¿qué era? ¿Hablarle a la congregación o hablarle a la peña? A la peña, ¿cierto? Y por esa razón Dios le dice: ahora tú no vas a ver la tierra prometida. Nos han dicho que fue porque golpeó la roca, pero no. La Biblia misma nos explica que fue por qué. Porque él no tenía que hablarle a los hijos de Israel, regañarlos, sino tenía que hablarle a la peña. Porque en ese momento Dios, ¿qué le quería mostrar al pueblo de Israel? Que si confiaban en Dios, Dios les iba a proveer todo lo que ellos necesitaran. Ustedes dirán: ¿esto sí es cierto? ¿Dónde está esto? Recuerden que los salmos explican el Antiguo Testamento. Vamos a mirar dónde está esto. Salmos 106, 32, 33. Salmos 106, 32, 33. Porque usted me dirá: no, pero nos han enseñado que fue porque le pegó a la roca o a la peña. Pues miremos qué dice la palabra, ¿no? Dice: también le irritaron en las aguas de Meriba. ¿Y le fue mal a quién? ¿Por causa de quién? Del pueblo. Es decir, le sacaron el mal genio. Venía triste y fuera de eso van y lo critican. Pues ¿quién no iba a estar furioso? Porque hicieron rebelar ¿a quién? A su espíritu. ¿Y habló qué? Dice que fue porque le pegó a la roca, a la peña. ¿Porque habló qué? Porque Dios le dijo: háblele a la roca o a la peña. ¿Y él a quién le habló? Al pueblo. Entonces Dios le dijo: no hiciste como yo te dije, no santificaste mi nombre. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no estamos santificando el nombre de Dios. Ahí les cuento. Y esto le pasó a Moisés. Le dijo: reúne al pueblo, coge la vara, háblale a la roca para que salgan aguas. ¿Y él qué hizo? Hizo la primera parte bien, cogió la vara, después llamó al pueblo, pero después cogió y regañó al pueblo. Y ahí sí golpeó, del mismo mal genio que tuvo, golpeó la peña. Y por esta razón es que Moisés no puede entrar ¿a qué? A la tierra prometida. Pero Dios dice: pues mi siervo fue siempre casi fiel. No le voy a dejar que vea al menos que la tierra prometida. Y la pudo ver. Ahora el 15. Números 27, 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sean como ovejas sin qué. Acá vemos algo muy importante porque Dios llamó a Moisés.
Para dirigir la congregación se necesita mucho ¿qué? Amor. Dese cuenta, duró 40 años aguantándose críticas, que ya no lo querían a él como líder. ¿Y qué pasó? ¿Moisés siempre quiso destruirlos, acabarlos? No. Él siempre demostró amor. ¿Por qué? ¿Cuántas veces le sacaron el mal genio a Moisés? Muchas. Pero ¿cómo era la oración de Moisés? Señor, perdónalos. Y si los vas a castigar, castígueme ¿a quién? A mí. Pero no los castigue a ellos. Miren el amor que tenía Moisés. Por eso una persona que no tiene amor por la congregación, Dios no la puede colocar. Porque si no lo que hace es ¿qué? Acabarla. Mira el ruego de Moisés. 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. ¿Se preocupó Moisés porque iba a morir? ¿Se preocupó porque no iba a entrar a la tierra prometida? ¿Por qué estaba preocupado? Por el pueblo de Israel. Que no se fuera a quedar sin ningún líder que los guiara, que los dirigiera. En pos de otro le dice: bueno, pues si ya me voy a morir, chao. No me importa con quién queden, allá que los guíen el que quiera. No, estaba preocupado. Y dice el 17, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin qué. Ojo, porque acá viene otra recomendación. Hay algunos que dicen que no necesitan congregarse en una iglesia, que no necesitan pastor. Mire lo que está diciendo Moisés, uno de los hombres que estuvo más cerca de Dios. Toda persona necesita ¿de qué? De un pastor, para que la cuide, con amor, para que la guíe. Dice, para que la saque ¿de dónde? Del desierto donde está, y la introduzca ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Y cuál es la misión de un pastor? Sacar a la gente ¿de dónde? Del mundo, e introducirla ¿a dónde? Al reino de Dios. Dice, no, es que ya está el internet. Sí, pero es que el internet no sabe si cuando usted está enfermo o si tiene algún problema, no puede orar por usted. Si tiene una doctrina que no está bien, no se la puede corregir el internet. Vamos ahora al 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma ¿a quién? A Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay ¿quién? Espíritu, y pondrás tus manos sobre él. ¿A quién iban a tomar? A Josué. ¿Quién es Josué? ¿Quién me lo puede decir? No el Josué del futuro, sino el Josué de antes de que Moisés lo llamara. ¿Quién sabe qué hizo Josué? ¿Quién era Josué? ¿Qué conocemos de Josué? Subió al monte con él. Muy bien, subió al monte Sinaí, sí señor. ¿Qué más? Y si ustedes saben, Josué es uno de los líderes más importantes que tuvo el pueblo de Israel después de Moisés. Ahora en el futuro, ¿qué hizo Josué en el futuro? Muy bien, ¿qué más? Repartió la tierra. Repartió la tierra, muy bien. Llevó al pueblo a la tierra prometida. Muy bien, ¿sí es que conocemos al Josué del futuro? Pero no conocemos por qué Dios escogió ¿a quién? A Josué para liderar al pueblo de Israel. Mire lo que dice, toma a Josué, hijo de quién. Por lo menos ya sabemos que quién, de dónde venía, ¿de quién? De Nun. Varón en el cual hay ¿qué? Espíritu. ¿Cómo así que hay espíritu? ¿Qué espíritu tenía Josué? ¿Ah? Y pondrás tus manos sobre él. ¿Para qué va a poner las manos sobre él? ¿Como en el tiempo actual? ¿La unción? ¿Ah? Muy bien. La cuestión de que le pongan la mano en el antiguo pacto, siempre que le ponían la mano a cada persona era para demostrarle que él iba a ser el siguiente líder. 19. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar. ¿Quién es Eleazar? Es el hijo de Aarón. Pues como Aarón ya había muerto, ¿seguía quién? Eleazar. Y le consultará por el juicio de Urim, delante de Jehová. Acá viene una pregunta. Y le consultará por el juicio de Urim, ¿qué es?
¿Qué es este juicio? ¿Qué hemos escuchado de él? Muy bien, hermano, es eso. El sacerdote, acuérdese que en el pectoral traía piedras preciosas. ¿Traía cuántas piedras preciosas? 12 piedras preciosas. Cada piedra representaba una tribu de Israel. Cada piedra estaba marcada con el nombre de cada tribu. Entonces, siempre que el pueblo necesitaba consultar algo que tenían que hacer, convocaban al juicio de Turín y Urín. Ojo, porque hay dos creencias, pero esto no lo dice la palabra, todavía no lo sabemos. Dicen, la creencia cristiana dice que eran 2 piedras. Haga de cuenta que era como echar una monedita y decir, ¿qué escoge? ¿Cara o cruz? Era así, sí, para que ustedes lo sepan, era así. Sino que en el cristianismo se dice que eran 2 piedritas. Entonces la piedrita que se escogiera, esa iba a ser la voluntad de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel iba a decir, nos vamos a ir para el centro de Fontibón. ¿Será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Entonces llamaban a esas 2 piedritas. El sacerdote dice que las traía en el pectoral. Ojo, la creencia de los judíos dicen que no era eso. Que para conocer la voluntad de Dios lo que pasaba era que si era la voluntad de Dios, esas piedras se comenzaban a iluminar. Y eso indicaba que esa era la voluntad de Dios. ¿Cuál de las 2 es? No sabemos. Pero lo que sí sabemos era que el pueblo escogía, era para saber cuál era la voluntad de Dios en cualquier decisión que tuvieran que tomar. Éxodo 28, del 29 al 30. Vamos a ver si es cierto o no lo que estoy diciendo. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. ¿Dónde estaba esto? En el corazón del hombre. Cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio, ¿qué? Urín y Turín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Es decir, esto lo hacía cuando iba a tomar la decisión, cuando estaba delante de ¿quién? De Dios, es decir, en el tabernáculo. ¿Dónde más se utilizó? Aunque se utilizó varias veces, ¿no? Primera de Samuel 28:6. ¿Y consultó quién? Saúl a Jehová. Pero Jehová no le ¿qué? No le respondió ni por sueños, ni por quién. Es decir que, ¿por qué? Ya Dios había desechado a Saúl. Entonces, como Saúl no tenía la voluntad de Dios, Dios no le respondía por ningún lado. Entonces, ¿qué dijo Saúl? Como Dios no me responde ni por sueños, ni por el juicio de Turín, ahora me voy a ir con una hechicera. Y la terminó ¿de qué? Embarrar. Volvamos otra vez a Números 27, 21. Entonces, mira lo que dice. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, es decir, que estaban en el tabernáculo, y le consultarán por el juicio de Urín delante de Jehová. Es decir, para que ellos conocieran que si era la voluntad de Dios, que Josué era el próximo sucesor de Moisés, ¿qué pasó con las piedritas? Si es la creencia judía, se iluminaron. Si es la creencia cristiana, pues la piedrita que hayan escogido significaba que era ¿quién? Josué, el sucesor de Moisés. Y así demostraba que era la voluntad ¿de quién? De Dios. Por el dicho de él, oiga lo que dice ahora, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él. Y toda la ¿qué? La congregación. 22. Y Moisés hizo como Jehová le había ¿qué? Mandado. Pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él ¿qué? Sus manos, y le dio el cargo. Antiguamente, ¿para qué le ponían las manos? De aquí en adelante tú vas a dirigir al pueblo de Israel. Como cuando el presidente se posesiona, haga de cuenta, le ponen ¿qué? Acá una banda ¿de qué? De Colombia. Y le dice, ahora tú vas a ser el presidente ¿de qué? De Colombia. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se posesiona un presidente? ¿En qué fecha? Cada 4 años me van a decir, sí, pero ¿qué fecha en especial? El 7 de agosto.
Es lo mismo, es una representación para que todo el pueblo viera quién iba a ser el próximo, ¿qué? Líder, y lo aceptara. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Ahora sí, ¿quién es Josué? Josué viene de la tribu de Efraín. Y antes no se llamaba Josué, se llamaba, ¿viene cómo? Oseas. ¿Quién le cambió el nombre a Oseas? Moisés. ¿Quién le pone nombre a una persona? ¿Quién le pone nombre? Los padres. Es decir, que Moisés lo consideraba a Josué como un ¿qué? Es decir, lo confiaba mucho en él. Él confiaba mucho en Josué. ¿Qué significa? Hashem salva. O sea, solo significa salva. Pero ya llamándose Josué, ¿qué significa? Hashem es quien salva. Vamos a ver esto en Números 13, 8 y 16. 13, primero el versículo 8 y después el 16. De la tribu de Efraín, Oseas, hijos de quién? De Nun. Josué es hijo de quién? De Nun. Ahora vaya al 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de quién? De Josué. Y acuérdese lo que dice la palabra, que cuando nosotros lleguemos al cielo, Dios nos va a entregar una piedrita con un nombre. Cada uno va a tener un nombre. Hermosa la palabra, ¿no? Se cumple en la tierra, pero también se cumple ¿en dónde? En el cielo. Ahora vayamos a, Números 13, 18, 16. Ya sabemos de dónde viene, entonces, ¿de qué tribu viene Josué? Efraín. ¿Es hijo de quién? De Nun. ¿Cómo se llamaba antes? Oseas. ¿Qué significa Oseas? Salva. Moisés le cambia ahora el nombre ¿a qué? A Josué. ¿Qué significa? Hashem salva. Ojo que ya le dio un propósito. Iba a salvar al pueblo ¿de dónde? Del desierto para entrarlo ¿a qué tierra? A la tierra de Israel. ¿Listo? ¿Cuándo es la primera vez que se menciona a Josué? ¿Quién me lo dice en la Biblia? En la guerra contra Amalek. ¿Dónde está esto? Éxodo 17, del 8 al 16. Vamos a ver si Josué, porque escuchaba una vez una predicación y dice, Josué no era nadie, Josué era un hombre, mejor dicho, desprovisto, pero Dios lo empoderó. ¿Sí dice esto la Biblia que Josué no era nadie? Éxodo 17, del 8 al 16. El pueblo acaba de salir de Egipto, va por el desierto y ya tienen una guerra. Mire lo que dice el 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. ¿Era cualquier hombre? ¿Era un hombre de qué? De guerra. Era, en pocas palabras, acá Moisés lo nombra como capitán de qué? De los ejércitos de Israel. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y mire lo más importante. E hizo que Josué, como le dijo Moisés. ¿Qué otra cosa tiene ahí Josué según las características que estamos viendo? Era fiel. Lo que se encomendaba, lo hacía. Igual que nosotros, ¿cierto? Hermanito, dentro de 8 días traiga la cooperativa. No, mentiras, yo sé que sí. Dice, no es en esta iglesia como dice el pastor, sino pasa en ¿dónde? En otras iglesias, ¿no? Peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella.
y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Cumplió la misión? ¿Qué hizo? Ganó la guerra. Y eso que hasta ahora conformaba el ejército, imagínense. Que no es fácil, imagínense un ejército improvisado y ya ganar una guerra. ¿Era cualquier hombre? No. ¿Qué nos muestra también en este hombre? Por eso dice que era un hombre de espíritu, porque era valiente, era fiel. 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Es la primera vez que se nombra a quién, a Josué en la Biblia. No era cualquier hombre, era un hombre de confianza de Moisés. Ahora, Josué fue un hombre de éxito. ¿Cómo así un hombre de éxito? Todas las guerras que peleó, adivine qué pasó con Josué. Todas las ganó. Solo hubo una que tuvieron pérdida, pero no fue por culpa de él, sino porque uno del pueblo no hizo lo que Dios mandó. ¿Saben quién es? Anac. ¿Sí se acuerdan quién es Anac? Exacto. Una vez que entraron a la tierra de Israel, Josué fue a pelear contra qué pueblo fue el primero que peleó, que es muy conocido ese pasaje. Las murallas ¿de quién? De Jericó. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Darle la vuelta por 7 días, ¿no? Y cuando llegara el 7º día, gritaban, tocaban las trompetas, ¿y qué pasaba con las murallas? Se caían. ¿Y qué pasó? Una vez que se destruyeron todo, y hubo un hombre llamado Anac que cogió un lingote de oro y el manto babilónico. Y cuando se fueron a pelear la segunda guerra, ¿adivine qué pasó? La perdieron. ¿Y por qué la perdieron? Porque uno del pueblo no hizo lo que Dios había mandado. Entonces Dios le dijo a Josué, se fue allá todo triste llorando, Dios, ¿qué pasó si tú dijiste que ibas a estar conmigo? Siempre en toda batalla. Dios le dice, hay pecado en el pueblo de Israel. Uno de los hombres la embarró. Ve y saca a ese hombre y quémalo con todo lo que tiene y su familia, debido a lo que hizo. Y entonces Dios le dijo, yo sé que como el pueblo es grande, tú no vas a saber quién es, pero yo sí te voy a decir quién es. Ve a tal tribu, ve a tal persona. Y entonces Josué fue a hablar, ¿qué hiciste? Y él dijo, me descubrieron. Sí, yo cogí el lingote, lo tengo allí enterrado, y el manto babilónico lo tengo allí. Y una vez que él confesó, pues tuvieron que hacer lo que se hizo. Pero fue la única guerra que él perdió. Se dice que peleó más de 30 guerras. Y esas 30 guerras, todas las ganó. Imagínense. Poderoso, ¿no? ¿Dónde está esto? Josué 7, 19 al 21. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 150 siclos, los cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de hecho. Como siempre, el dinero, o el oro, o la plata, corrompe. Mejor dicho, llamemos los objetos más valiosos. Y vea, y perdió, por desear una sola cosa, perdió ¿qué? Todo, hasta su familia. Por no obedecerle ¿a quién? A Dios. ¿Josué era así? No, dése cuenta que él sí era fiel. Todo lo que Dios le encomendaba, él lo hacía. Entonces aquí ya vamos viendo algunas características porque Dios eligió a Josué. ¿Qué otra cosa vemos de Josué? ¿De dónde venía la valentía y la fuerza de Josué? ¿Será que él creía que venía de sus propias fuerzas?
Es como muchos dicen, si yo me voy de esta iglesia, yo que la que canto, si yo dejo de cantar, esta iglesia se acaba. Yo, Alejandro, que predico, si me voy de acá, la gente se va. ¿Eso qué se llama? ¿Confiar en qué? En uno mismo. Pero vamos a darnos cuenta que Josué no confiaba en sus fuerzas, sino confiaba en quién, en Dios. Que todo lo que él hacía, lo hacía era por quién, por Dios. Tú te puedes ir de acá y adivine qué va a pasar con la iglesia. Continúa, ¿sabe por qué continúa? ¿Porque la dirige un hombre? No, porque la dirige Dios. Deuteronomio 34:9. Es decir, que también hay que tener humildad para dirigir la iglesia de Dios. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno ¿de qué? Del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Él confiaba en Dios. ¿Qué otra cosa vemos en Josué? Es fiel, cumple su misión, ya que destruyó los amalecitas que encontró como se lo encomendaron, no como Saúl, que sí dejó vivos al rey. Otra cosa que vemos en Josué, porque Dios lo llamó, siempre estaba en el camino que iba Moisés. ¿A dónde iba Moisés? ¿Sabe qué pasaba? Josué estaba allá. Es más, cuando Moisés estaba en su tienda, adivina quién estaba allá también. Josué. ¿Por qué razón él seguía tanto a Moisés? Porque él quería tener lo mismo que tenía Moisés. ¿Y a quién tenía Moisés? A Dios. Por eso andaba tan cerca de Moisés. Miremoslo en Éxodo 24:12 al 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés ¿con quién? Con Josué ¿su qué? ¿Su qué? Servidor. ¿Cómo se llama? Servidor. Oiga, y hoy en la iglesia ¿qué quieren poner? Líderes. ¿Qué más quieren poner? Profetas. Es más, en una iglesia el líder ya dice que es arcángel. Hombres que quieren estar por encima ¿de quién? De lo demás. Pero para estar en estos cargos, ¿qué se necesita ser? Siervo. Si eres orgulloso, si eres arrogante, pueda que el hombre te ponga acá, pero adivine qué pasa con Dios. Dios te dice, tú no sirves para el cargo. Fuerte. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven, oiga lo que dice, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio de ¿qué? Del tabernáculo. Es decir, que siempre fue no solo fiel a Dios, sino también ¿a quién? A su líder. Seis. Era celoso de que le faltaran el respeto ¿a quién? A Moisés. Miremos lo que dice en Números 11, 26, 29. Mira lo que dice. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no había venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu ¿sobre quién? Era celoso, ¿no? Ojo, el que aquí habla debe ser ¿quién? Moisés. ¿Por qué hombres están profetizando? Pero Moisés le dice: no, qué bueno que estén profetizando, pero ahí demuestra la fidelidad no solo que tenía con Dios, sino también con ¿quién?
con el líder. ¿Por qué Dios escogió a Josué? Vamos a ver qué más. Números 14, del 6 al 12. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará a la tierra, que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. ¿Qué pasó? Antes de que entraran a la tierra prometida, y por esto Dios no dejó entrar al pueblo, a la primera generación que salió de Egipto, no la dejó entrar a la tierra prometida, es por este pasaje, lo que pasó acá. Mandaron 12 hombres a reconocer la tierra. De esos 12 hombres, ¿adivine cuántos dieron un reporte bueno? 2. ¿Adivine quién fue? Josué y Caleb. ¿Y quiénes conquistaron esa tierra? Adivine. Josué y Caleb, porque le creyeron a Dios, confiaban en Dios. Cambio los otros 10, ¿qué pasó? Más el pueblo de Israel que no creyó en esta promesa, se quedaron. Aquí es cuando Dios decide que el pueblo no iba a entrar a la tierra prometida, en este pasaje. Pero en este pasaje también Dios escoge los hombres que iban a entrar a la tierra prometida, que fue Josué y Caleb. Muchos dicen que fue por todo lo que vivieron en los 40 años. No, a partir de este pasaje es que el pueblo se queda 40 años dando vueltas. ¿Por dónde? Por el desierto. ¿Qué otra cosa vemos de Josué? Ahora, como Josué era valiente, era un hombre fiel, era un hombre que creía en las promesas de Dios, Dios le prometió que siempre iba a estar con él. Mire lo que dice Josué 1, del 5 al 6. Nadie te podrá hacer frente, Josué, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, ¿qué le dice Dios? Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Solo te pido una cosa. ¿Cómo tiene que ser el hombre de Dios? Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. ¿Y se esforzó y fue valiente Josué? Sí. Y nosotros decimos: uy, yo quiero ser como Josué, yo quiero ser como Moisés. ¿Te estás esforzando y estás siendo valiente por la obra de Dios? Hermanos, el culto comienza a las 10. ¿A qué horas llegamos? Pero yo quiero ser como Josué y como Moisés. Señor, yo quiero ser como Pedro, como Pablo. ¿Estás siendo fiel a Dios? Miremos lo que dice el 3:7 ahora. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. 4:14, capítulo 4, versículo 14. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de ¿qué? De su vida. 6:27, capítulo 6, versículo 27. Estaba pues Jehová ¿con quién? Con Josué. Y su nombre se divulgó ¿por dónde? Wow. Yo digo, wow, cuánto me falta de Josué, ¿no? Y le he dicho a Dios, yo quiero ser como un Pablo, pero cuántas cosas me falta todavía examinar en mi vida. Señor, yo quiero ser pastor, o yo quiero ser el de la guitarra, o yo quiero ser el de la batería.
¿Qué nos pide Dios? Esfuérzate, sé valiente, ser fiel. Josué, capítulo 10, del 9 al 16. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Betorón. Y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Se cuenta acá algo asombroso. Cuando tú te entregas a Dios y eres fiel a Dios, Dios pelea las batallas de uno. Pueden haber enemigos, pueden haber gente que hable mal de ti, pero adivine quién va a salir a defenderte: Dios. ¿Qué dice este versículo? Ni siquiera el pueblo de Israel mató tanta gente como Dios, mandando que piedras de granizo. Deja que hablen mal de ti, deja que se quejen de ti, que el que se encarga de defenderte, ¿quién es? Dios. Pero tú, ¿qué tienes que ser? Fiel, obediente. Hay algo asombroso que pasó con Josué, que mientras él lideró, el pueblo nunca se desvió. El pueblo siempre se mantuvo fiel a Dios. ¿Dónde dice esto? Josué 24:31. Y sirvió a Israel a Jehová todo el tiempo ¿de quién? Dese cuenta, ni siquiera con Moisés fueron tan fieles. Con Moisés se desviaron varias veces, pero con Josué nunca. Solo una persona, que ¿quién fue quién? Acán. Del resto del otro pueblo andó como que derechito. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho ¿por quién? Por Israel. Ahora, cuando tú eres fiel con Dios, cuando tú eres esforzado, eres valiente, ahí viene qué va a pasar. Vamos a ver lo que hizo Josué. Josué dividió las aguas así como Moisés dividió las aguas. ¿Sí sabían eso? Mire lo que dice Josué 3, del 13 al 17. O sea, fue un estilo, un Moisés. Mire lo que dice el 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ellas. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana ¿qué? Maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová nuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio de ¿qué? Del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán, ¿qué va a pasar? Se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Dese cuenta que hizo lo mismo que hizo ¿quién? Moisés. Yo pensaba que Moisés era el único que había dividido las aguas, pero mire que también ¿qué? Josué.
¿Qué más hizo Josué? Derribó los muros ¿de qué? De Jericó. Oiga, esto es de locos. Yo una vez hice una predicación que se llamaba El Dios de Locos. Imagínense que mandó a todo el pueblo a esas murallas. ¿Cómo eran las murallas antiguas? Eso eran altísimas. ¿Hechas de qué? ¿De qué material eran hechas? De roca, de piedra. Y ahora le dice Dios a Josué, vaya, cada día dele una vuelta a la muralla de Jericó. Imagínense el pueblo que estaba en Jericó, mirándolos dando vueltas a través de las murallas. ¿Qué cree que dirían? ¿Locos? Y ahora 7 días dando vueltas, otra vez vienen esos locos a dar la vuelta. ¿Qué hacen? Y entonces, una vez que se cumplieron los 7 días y dieron las vueltas, ¿saben qué pasó? Las murallas se derribaron solitas, ¿se imagina? Esos milagros no se habían visto nunca. ¿Qué más pasó? Con Josué, llovieron piedras de granizo, ya lo leímos, ¿no? Pero hay algo más asombroso. Oiga lo que hizo Josué. Detuvo el sol y la luna. Dígame usted dónde ha visto un milagro de esos. Vamos a lo que dice Josué 10, del 12 al 14. O sea, si el hombre actual ni siquiera para llegar al espacio le es difícil, esos cohetes para que salgan de acá, esos hasta se explotan a veces. Imagínese a Josué deteniendo el sol. Pero eso habla, ¿fue Josué? No, fue el Dios que tenía. Mire lo que dice Josué 10, del 14 al 21. Y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de ¿quién? De un hombre. Ojo, porque esto no se lo dijo Dios, fue Josué el que lo pidió. Señor, para que podamos ganar esta guerra necesito que siga siendo día. Y el sol. Porque Jehová, oiga lo que dice, esto es asombroso. Acá no dice porque Josué peleaba por Dios, sino que dice porque Jehová peleaba ¿por quién? Por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que las guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios les ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento de Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de ¿quién? De Israel. ¿Y cuántos reyes derrotaron? ¿Solo por detener el sol? O sea, esa bobadita, ¿no? Detuve el sol, ya. 5 reyes. O sea que el día no duró 12 horas, duró más. No salió la luna estaba triste porque no pudo salir. Y después, ¿qué tuvo que hacer Dios? Volver a mover todo el sistema solar, imagínense. Uy, yo me imagino ese día. Yo hubiera querido estar en ese día. Tuvo que ser maravilloso. Adicional a eso, dicen que si la Tierra se llegara a detener de una, ahí ¿qué pasaría con nosotros? Salimos volando, porque la Tierra viaja más de 1500 kilómetros por hora. Entonces imagínense, si un carro se frena a 20 kilómetros por hora y queda vuelto nada, imagínense la Tierra frenando de una. Entonces Dios también tuvo que controlar la gravedad. Los vientos, porque los vientos también es a través de ¿qué? Las mareas, porque si la luna no se está moviendo, las mareas no pueden hacer ese mismo flujo, y los vientos también ayudan a la marea, imagínense. Imagínense todo lo que tuvo que hacer Dios para detener el sol y la luna.
Bueno, pues para Dios no es difícil, ¿no? Pero todos los milagros que tuvieron que pasar, porque nosotros decimos, se detuvo el sol y la luna y ya. No. Aún Júpiter, imagínese, Saturno, todos esos planetas allá detenidos. Porque usted sí sabe que los planetas más grandes nos defienden de los meteoritos que van a caer en la Tierra. Un meteorito viene hacia la Tierra y viene, ¿qué hacen esos planetas grandes? Venga para acá. Los meteoritos también tuvo que frenarlos. Eso fue un milagro, mejor dicho, inmenso. Ese es el Dios que tiene Josué. Ese Dios también lo tenemos ahí, ¿de quién? Pero tenemos que ser, ¿qué? Fieles, obedientes, esforzados, valientes. Con Josué se cumple la promesa de la tierra prometida. Josué 21:45. Mire lo que dice. No faltó la palabra de todas buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo, dice la palabra de Dios, se cumplió ¿con quién? Con Josué. Ahora, ¿era un hombre que amaba al pueblo? También lo amaba. Mire lo que dice Josué 23, del 6 al 16. Mire lo que les recomienda Josué, lo mismo que él hizo. Esforzaos, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarlos de ellos ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Mas Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000. Ojo, porque esta promesa la utilizan también mucha gente. Mire lo que dice. Un varón de vosotros perseguirá ¿a qué? A 1000. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os ¿qué? Ojo, esta promesa ¿a quién se las dio? Al pueblo de Israel. ¿Pero por qué razón? Porque estaban conquistando la tierra de Israel. Guardaos pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová, ¿quién? Vuestro Dios. ¿Se preocupaba también por el pueblo? ¿Lo amaba? También. ¿A qué edad murió Josué? Se dice y se cree que Josué, cuando salió de Egipto, ojo, porque se cree, porque no lo dice la palabra, tenía más o menos entre 40 y 50 años. Lo que duró en la tierra, en el desierto, perdón, ahí viene cuánto tiempo duraron en el desierto, lo dice la palabra, 40 años. Es decir, que cuando comenzó a liderar, ¿era un joven? 80 años. Imagínense, y dice, esforzados y sean valientes. Un hombre de 80 años. Vamos a conquistar la tierra de Israel, un hombre de 80 años. ¿Dónde debería estar un hombre de 80 años hoy? Supuestamente, ¿no? Pensionado. Pero ese es Josué. Porque ¿quién le da las fuerzas? Dios. Por eso la Biblia dice, auméntame las fuerzas como ¿qué? Como el búfalo. A pesar de que yo tenga 80, 90 años. Dame esas fuerzas, Señor. Ustedes me dirán, pero ¿cómo sabemos que esto sí es cierto? Vamos a ver Josué 24, 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ¿cuántos años? Y seguía peleando, imagínense. ¿Moisés de cuántos años murió? 120. ¿Y también seguía? En la guerra. Y nosotros tenemos 40 años y ya nos sentimos como. Y eso que la gran mayoría trabajamos en oficina. ¿Qué será Josué que tuvo que caminar? Corretear, pelear. Después de estas cosas murió Josué, o sea que duró como ellos casi 30, 40 años. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz.
Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Miremos Josué 14, del 7 al 10 ahora. Y no era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como los sentía en mi corazón. ¿Quién está hablando acá? Caleb. Y Caleb y Josué fueron los que hablaron bien de la tierra ¿qué? Prometida. ¿Cuántos años tenía? 40 años tenía Caleb. O sea que Josué estaba por la misma edad. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tus pies será para ti y para tus hijos y herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Y mire lo que va a decir Caleb, que era más o menos de la edad de Josué. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de ¿cuánto? De 85 años. ¿Sí se da cuenta? Entonces Josué, ¿a qué edad lideró el pueblo de Israel? Más o menos, entre los 70, 80 años o 90 años, pero no se sabe bien, pero era contemporáneo ¿con quién? Con Caleb. Entonces, queremos ser como Pablo, queremos ser como Josué, queremos ser como Moisés. ¿Qué tenemos que ser? Fieles, obedientes, valientes, esforzados. Que lo que nos encomiende que hay que hacerlo, ¿no? Para que podamos ser como un Josué. ¿Qué hizo Josué? Dividió las aguas del Jordán, conquistó el reino de la tierra prometida, detuvo el sol y la luna. Y mientras el pueblo anduvo con Josué, siguió ¿a quién? A Dios, sin desviarse ni a diestra ni siniestra. ¿Y cuántos años vivió? 110 años. ¿Y cómo murió? Cansado. ¿Cómo murió? Vigoroso. Amén.